Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Nosotros seguimos con más información y es momento de irnos a las calles nuevamente. Nuestro compañero Alberto Cardona está en un lugar especial esta mañana, así que vamos contigo. Alberto, contigo. Gracias Ricardo, gracias Vero, ubicados en la Plaza de la Constitución. Acá comienzan ya a acercarse guatemaltecos para colocar varias flores, algunas veladoras, acá donde se han ubicado las 41 cruces con el nombre de cada una de las niñas que falleció hace un año en esta trágica historia para el pueblo de Guatemala en la Casa Virgen de la Asunción. Acá han pernoctado algunos guatemaltecos quienes han manifestado su tristeza, su dolor ante esta lamentable historia que marcó Guatemala en esta tragedia en Virgen de la Asunción. Ya hoy, 8 de marzo, se cumple un año. Primer aniversario. El sentir del guatemalteco sobre esta situación, caballero. Humberto Aureliano Orozco López, soy dirigente nacional de la coordinadora COCODES Pueblo Unido Emprendedores de Desarrollo. Pues desde el día de ayer estamos haciendo acompañamiento aquí a las personas que salieron afectadas en el caso de el suicidio que se cometió con estas ciudadanos guatemaltecas, que ellas, en lugar de encontrar ese hogar seguro, llegaron al lugar inseguro, porque vemos ahí la deficiencia que tiene el Estado en relación a la protección de niños, niñas, adolescentes, que quedando huérfanos, que teniendo un problema en los hogares, consideraron llegar ahí a encontrar un refugio seguro, y ese, el destino que encontraron fue su muerte. Gracias caballero por sus palabras y declaraciones esta mañana. También a mi lado se encuentra una señora que ha pernoctado junto a sus dos niños en este sector de la Plaza de la Constitución, donde se han colocado pues arreglos florales, se han colocado rosas, los nombres de las 41 niñas, y nos va a comentar y a explicar cuáles serán pues parte de las actividades en homenaje a las niñas esta mañana, señora. Muy buenos días, yo soy Carmen, soy madre de Mayra Aide Chután Urías, quien murió en la Casa Hogar Virgen de la Asunción, por lo cual estamos aquí exigiendo justicia. Hacemos un juego ceremonial para el pro de la justicia, ¿verdad? Y entonces yo estoy desde el 8 de abril exigiendo justicia aquí. Soy la única que me mantengo aquí reparando el altar, para que el altar no, el espacio de las niñas, este altar se hizo en memoria de las niñas desde el 8 de marzo por el Día de la Mujer, ¿verdad? Las niñas salieron a manifestar, y como las mataron para callarlas, para que ellas no dijeran lo que ellas vivían ahí adentro. Señora, luego de un año, ¿qué respuesta les han dado las autoridades de justicia? Ninguna respuesta de nada, porque hasta aquí estamos esperando la justicia, no nos han dicho nada, e incluso han dejado libre a las personas que estaban ligadas a prisión, las han dejado libres, y entonces hasta aquí no vemos justicia de nada. Gracias señora, gracias por sus palabras y declaraciones. Bueno, han escuchado acá dos declaraciones, tanto de una madre que perdió a su niña este 8 de marzo, que se cumple un año en este sector, también como el representante de una organización social. Se tiene previsto, para que ustedes los tomen muy en cuenta, compañeros, que a partir de este día se estarán movilizando varios grupos de organizaciones sociales, estudiantiles, religiosos, acá a la Plaza de la Constitución, donde se estarán realizando pues una serie de homenajes. Desde horas de la madrugada también se han colocado nombres, algunos mensajes para los padres de familia que perdieron a sus niñas en este trágico incidente que cobró la vida de 41 menores de edad. También 56 fue el dato general que se brindó ese día. Muchas de ellas también resultaron con varias lesiones. Se tiene previsto también que acá se hagan presentes también grupos de niñas y niñas de varios colegios y también de institutos públicos a este sector del centro histórico
donde nos encontramos ubicados esta mañana. Nosotros vamos a continuar dándole seguimiento a este primer año de homenajes, donde muchos guatemaltecos pues se estarán acercando acá a la Plaza de la Constitución. También en la Universidad de San Carlos de Guatemala se estarán realizando algunas actividades culturales y religiosas en homenaje a estas 41 niñas de la Casa Hogar Virgen de la Asunción. Con esta información, imágenes de mi compañero en cámara Edgar Calanche, yo regreso con ustedes, compañeros, a los estudios centrales de Viva la Noticia. La marcha de las 8 de la mañana. Gracias, Alberto. Por supuesto que vamos a seguir. Hoy es el día que estamos abordando, además de recordar el Día Internacional de la Mujer, por supuesto, este año que ha pasado y que sigue, bueno, dejando un muy mal sabor para todas las personas que de una u otra manera se relacionaron con este hecho. Así que le seguiremos, presentando lo que está sucediendo y lo que sucederá durante esta jornada en Guatemala. Y seguimos hablando de este tema, lo que sucedía justamente hace un año en Guatemala. Exactamente hace un año, cuando se daba esta tragedia que dejó 41 niñas fallecidas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Varias instituciones, entre ellas el Consejo Ecuménico, está realizando, como veíamos recién a nuestro compañero en la Plaza de la Constitución, una exposición para recordar a estas menores inocentes que perdieron la vida y también a las sobrevivientes, de las cuales los familiares exigen aún justicia después de un año. A recordar esta triste historia que inquietó a guatemaltecos y conmovió al mundo entero. Está entrando una ambulancia de la 69 compañía de bomberos voluntarios. Más pacientes. Ya están aquí, muchachos. Acá en este instante debe salir una ambulancia de bomberos municipales. Vamos a preparar, van a ser trasladados, van a ser ingresados al área roja del hospital general de Juan de Dios con serias quemaduras. Se puede ver que es bastante complicado. El 8 de marzo de 2017, un incendio que alcanzó temperaturas de hasta 300 grados centígrados durante unos 9 minutos, quemó vivas a 41 niñas y dejó heridas a otras 15, las cuales ahora sobreviven con grandes secuelas, como una joven de 14 años que sufrió quemaduras del 80% de su cuerpo y ahora no es capaz de soñar con el futuro. Esta crisis, que evidenció la debilidad del Estado de Guatemala en la protección especial de la niñez y adolescencia víctima de abuso, violencia, abandono y negligencia, afectó directamente a 600 niños albergados en ese hogar estatal, bajo la custodia de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. A pesar de los avances, entre ellos el diseño de programas para lograr un sistema no institucionalista de protección, queda mucho por hacer, pues cada vez más niños, más de 5,000, requieren de la protección del Estado por vulneraciones a sus derechos fundamentales que parecen olvidados. Hay muchos niños que van, 19 muertos y ellos no dan explicación, no dejan entrar. En base a ello, entidades como UNICEF piden marcos legales, ampliaciones presupuestarias, adecuar normativas, fortalecer los programas de apoyo a las familias o la creación de oportunidades, empezando por las causas estructurales como la pobreza, la desigualdad o la violencia.
pero también se pide a la Fiscalía y órganos de justicia acelerar sus conclusiones sobre la investigación del Hogar Seguro, en el que varios funcionarios fueron enviados a juicio por su responsabilidad en el caso, para que esta tragedia no quede en la impunidad y se asegure la recuperación física, psicosocial, espiritual y moral de las víctimas. Esta crisis ha sido la punta del iceberg, un ejemplo de un sistema que no funciona bien, por lo que se requiere un apoyo político y social para avanzar y construir un Estado incluyente, rompiendo el ciclo vicioso de desigualdad y pobreza y focalizando esfuerzos en la niñez, que es, hoy por hoy, el futuro de Guatemala. Ya tortilla con sal le da uno, pero aquí le da un comida con gusanos y comida de mis hijos. Bueno, la triste realidad, el triste recuerdo, hoy seguimos insistiendo, por supuesto, en la necesidad de justicia y en vincular, obviamente, a las autoridades al rol real que deben tener estos centros de reinserción de estas niñas, obviamente, y de niños en todo el país. La necesidad que hay en Guatemala de tener un lugar, como tú lo decías, real, que ofrezca realmente seguridad a todos estos menores de edad. Familiares y amigos recuerdan a Johanna Desiree Cuy, una de las víctimas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Johanna, recordemos que era originaria de una comunidad de San Andrés Semetabaj, Sololá, y sus familiares esperan que se haga justicia por la muerte de esta joven. Semetabaj, Sololá, Las Canoas Bajas, vio nacer a Johanna Desiree Cuy Urizar, una niña muy lista, atrevida y con futuro que había marcado a la educación. Deseaba formar parte de agentes de seguridad. Su sueño era ser policía o firmar las filas del ejército, ya que la seguridad era importante para ella, pero sus sueños quedaron frustrados por la muerte en el Hogar Seguro. Demasiados recuerdos, porque ella la que andaba conmigo, siempre al campo, al tanque. Como yo soy comadrona, me iba con mis pacientes, ella siempre me acompañaba. Era una niña, solo risas, una niña que siempre le gustaba estar bromeando. A un año de la tragedia, desde el pasado 28 de febrero, vecinos y miembros de una iglesia han iniciado una novena con oraciones hacia Dios pidiendo el descanso eterno, actividad que termina mañana cuando llegan a recordar un año de la tragedia. Mucha tristeza, mucho dolor, porque era una niña alegre que tal vez era rebelde, pero no merecía morir así. Como abuela, exijo justicia. Desde que ella murió únicamente hemos recibido el apoyo de los vecinos, la comuna local con el panteón donde guarda los restos de la menor y víveres de la municipalidad de Sololá, mientras que el Estado brilla por su ausencia, dijo la abuela. Importante recordar. Seguimos muy de cerca, obviamente, este caso, ¿eh? Además, tenemos que hablar de las acciones que se están tomando y cuáles son las diferentes propuestas que se tienen en Guatemala. Pues que en el marco de la conmemoración de este año de la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, el presidente de la República junto a su equipo de trabajo presentaron una propuesta y una política de ley. Según el presidente, esta se realizará con el fin de evitar que sigan ocurriendo este tipo de tragedias. Mañana se hará entrega de una política que tiene que ver precisamente con el trato y la protección de los niños, las niñas y los adolescentes. Efectivamente, se tuvo la participación interinstitucional por parte de Guatemala, de las entidades gubernamentales. Se tuvo también la participación de entidades de sociedad civil, de ONGs nacionales e internacionales, y esa política será presentada mañana como parte de las sugerencias que hizo incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta política lo que pretende es que ese tipo de situaciones no se den nunca más en el país.
también debemos reconocer que hay mucha debilidad en la institucionalidad guatemalteca. Debemos reconocer que el sistema ha fallado muchas veces, pero que también la sociedad hemos fallado como familia, como personas individuales, y que yo creo que ese hecho lamentable es un buen momento para podernos unir y podernos decir en qué podemos servir todos. Ahí está, se presenta una propuesta, pero ha pasado ya un año, exactamente un año de esta terrible tragedia, cuando los familiares siguen todavía pidiendo justicia, obviamente por las niñas fallecidas y las niñas que se están recuperando. Nos acompaña esta mañana y vamos a recibir para abordar este tema Otto Rivera, que es coordinador institucional de promoción por los derechos de la niñez, y Meilín Mejía, de Mujeres Transformando el Mundo. Les damos la bienvenida, es un gusto tenerlos con nosotros y en definitiva debemos comenzar hablando de la relación que vivíamos hace 365 días en un día tan importante para la mujer y viviendo la tragedia que teníamos en Guatemala. ¿Cuál es su lectura al respecto y qué es lo que ha pasado 365 días después? Muchísimas gracias por el espacio. Pues desde Mujeres Transformando el Mundo somos una de las organizaciones querellantes al proceso penal que se lleva por el caso del Hogar Virgen de la Asunción, y pues el proceso ha ido de una forma lenta, pues cumpliéndose la etapa procesal, pero hay algo que a nosotras nos preocupa muchísimo y sigue un total descuido de la protección de la niñez. O sea, ¿qué ha pasado con los niños y niñas en los hogares que se tuvieron que trasladar después de la tragedia? Justamente un 8 de marzo del 2017 pasa esta tragedia y los niños y niñas que están en los hogares siguen en una total desprotección, o sea, siguen en la misma situación y también hablando en el caso de las 15 niñas sobrevivientes, su situación sigue siendo también de un total abandono. O sea, claro, definitivamente no ha habido un cambio en donde pudiéramos decir, sí, definitivamente después de esto el Estado de Guatemala ha cambiado esas condiciones de vulnerabilidad en las que ellas se encontraban. No, siguen en las mismas situaciones y los hogares en donde están ahora, pues están sobrepoblados. Hay una cantidad de niños y niñas que están ahí. Otras niñas fueron regresadas a los hogares. ¿Qué está pasando con estas niñas en sus hogares? La PGN le está dando seguimiento, claro, está velando que realmente no estén sufriendo nuevamente la violencia sexual, la violencia física y otro tipo de violencia que pues por esa razón muchas de ellas estaban en estos hogares. Mientras tanto, Otto, ¿qué pasa en el resto de lugares? Porque es una realidad que reflejó la precariedad con la que se asiste a estas niñas, a este grupo de personas que termina con este saldo lamentable, pero ¿sirvió para algo, obviamente, un hecho tan triste, un hecho tan trágico, para recomponer algunos aspectos que no se estaban tomando en cuenta por parte de la subsecretaría y de otras instituciones que están encargadas de la niñez? Muchas gracias. A nombre de Ciprodeni y de la Red Niña Niño, vean, no solo no hemos aprendido, nos cuesta leer la realidad, sino nos cuesta transformar y tener la voluntad política para transformar esta realidad. Solo para ponerles en autos, sabemos desde hace una semana y media que una nueva propuesta de las actuales autoridades de la Secretaría de Bienestar Social es crear 2 nuevas macroinstituciones en los próximos días. Una en Morales y Zabal, que va a albergar a 400 niñas, niños y adolescentes, y otra en Quetzaltenango para 200. Tanto desde Ciprodeni como desde la Red Niña Niño hemos dicho que no solo esto no es viable, sino que no hemos aprendido de las lecciones de los últimos 365 días. ¿Por qué? Pero una de las cosas fundamentales que evidenció la tragedia del Hogar Virgen de la Asunción es que el gobierno de la República tiene instituciones, 19, que tienen una relación directa con niñez y adolescencia, pero que el Estado de Guatemala no tiene una institucionalidad que proteja y garantice los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Por eso estamos apostando para que haya una verdadera transformación de todo el sistema, tanto de protección como de garantías de derechos de la niñez y la adolescencia. No podemos seguir operando con esta misma lógica
de irracionalidad y de invisibilizar los derechos de las chicas y los chicos. ¿Cómo debemos abordar la población en general días como este, por ejemplo, en el que se realizan marchas, se realiza conciencia de lo que están viviendo también miles de mujeres en Guatemala? Veíamos un estudio de Prensa Libre que dice, bueno, la mujer no tiene nada que celebrar en Guatemala este día. ¿Cómo debemos abordar una jornada tan importante y de tanta conciencia la sociedad en Guatemala? El 8 de marzo es un día para conmemorar la lucha, en este caso hace más de 100 años, por la muerte, justamente una tragedia que surge en Nueva York, en una fábrica de textiles, en donde mueren mujeres y niños y niñas. Que peleaban por sus derechos. Que peleaban por sus derechos laborales. Y esa razón es la que da para que a nivel mundial el 8 de marzo sea el Día Internacional de la Mujer. Este espacio para nosotras como organizaciones y especialmente para la sociedad guatemalteca es que se reconozca esa lucha de las mujeres, porque hoy por hoy en Guatemala muchas transformaciones, y si tenemos ahora una justicia especializada, si hay más visibilidad en el tema de las denuncias, ha sido por la lucha de las mujeres. ¿Por qué? Porque han roto el silencio y el romper este silencio ha dejado que la sociedad conozca la situación de violencia que se vive cada día. Y actualmente la situación de las mujeres y niños y niñas y adolescentes sigue siendo una situación que parece que fuéramos no sujetas de derechos, sino que objetos, en este caso muchas veces sexuales, en donde no tenemos esas garantías de derechos inherentes como la educación, la salud, no nos las garantizan, o sea, al contrario, no, el Estado no está garantizando eso para las niñas y las adolescentes y pues mucho menos para las mujeres adultas. Entonces, por esa razón, nosotras decimos que esta fecha es importante, conmemorar la lucha, y hoy el tema fundamental es esos derechos que las niñas y adolescentes estaban peleando, porque esto surge porque a ella les rebasó las violaciones a sus derechos que habían en ese hogar, y que realmente el encierro, la mala alimentación, las malas instalaciones físicas, el trato. Bueno, la obligación a prostituirse, porque claro, que había violencia sexual, de todo lo que motivó trata, y todas estas redes que estaban internas, definitivamente eso hizo que las niñas explotaran, y como todo ser humano que llega, pero fue en una tragedia, y que nosotras esperamos que estos hechos no se vuelvan a repetir, y es lo que estamos pidiendo en el proceso penal, que estos hechos no se repitan, porque definitivamente no queremos otras 41 niñas muertas y no sé cuántas puedan salir heridas en este tipo de tragedias. Entonces realmente creo que Guatemala debería de aprender, y la sociedad debería también de exigirle al Estado de Guatemala que asuma su papel como garante a esos derechos, y especialmente en la protección de la niñez, que algo que usted preguntaba, el por qué es que no hemos aprendido, porque pareciera que no conocen la realidad del país y no hay un protocolo, no hay estrategias de protección en el país que realmente garanticen que los niños y niñas y adolescentes puedan tener esa protección, que si en el hogar no lo tuvieron, pues el Estado debe de garantizarlo. Antes de terminar y de pasar con la pregunta, Otto, la reflexión de Ciprodén y la propuesta, por supuesto, la alternativa, ¿verdad?, para tratar de que esto vaya avanzando de alguna manera. Nosotros estamos construyendo una propuesta de estrategia de país de lo que desde sociedad civil nos corresponde hacer. Y en esta propuesta tenemos 4 puntos fundamentales como los nortes. El primero de ellos es apostarle a un verdadero sistema nacional de protección y garantía de derechos de niñez y adolescencia. Pero el segundo, que va íntimamente de la mano, tiene que ver con la inversión pública, porque nada de esto puede operar si no tiene un presupuesto no solo prometido, sino comprometido para poder operar. Los datos que hoy tenemos es que el gasto público diario por cada niña y por cada niño al día, lo que hace el gobierno de la República actualmente, equivale a 7 quetzales 55 centavos. Y con esto hay que cubrir 5 derechos fundamentales: la salud, la alimentación, la educación, la protección integral, la cultura del deporte y recreación. A luces vista, eso es inalcanzable. Estamos apostando para que haya un presupuesto digno,
que vaya creciendo paulatinamente. La tercera guía es fundamental, es el fortalecimiento de espacios de participación con voz y voto de las niñas, niños y adolescentes en aquella agenda que les vincula de manera directa. Y un cuarto y tema fundamental que buscamos es cómo se consolidan las redes de espacios de corresponsabilidad. Permítanme decir, las niñas y los niños son muy delicados y tienen demasiado valor para dejarlos solo bajo la responsabilidad de una institución o de algunas instituciones públicas. Aquí la sociedad civil y las organizaciones de la sociedad civil tenemos también un ejercicio de corresponsabilidad para garantizar el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. Pero, y termino diciendo, hoy, hace un mes, contamos con un nuevo instrumento muy importante para nosotros y son las recomendaciones que el Comité de Derechos del Niño ha dado al Estado de Guatemala, esta vez 54, para garantizar el fiel cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes regulares del país al respecto. Muchísimas gracias, Maylin y Otto, han sido muy amables por acompañarnos esta mañana y recordamos la pregunta que hacíamos ver esta mañana muy temprano. La planteábamos y queremos ver la manera en la que Guatemala también ha respondido a la misma. La tenemos entonces en pantalla. ¿Cuánto se respetan los derechos de las mujeres en el país? Mucho, opinan el 11%, poco el 59% y nada el 30%. Esta es la opinión de Guatemala con el hashtag BLN, Día de la Mujer. Bueno, y nos vamos a las calles ahora porque seguimos con más información. Está Julio de León listo para darnos el reporte. Julio, adelante. Muy buenos días, compañeros. Y sí, efectivamente nos encontramos aquí pues precisamente sobre la calzada Roosevelt a esta hora de la mañana, llevándoles a ustedes imágenes completamente en vivo de cómo se encuentra la situación vehicular precisamente a la altura de la 23 Avenida. Ustedes pueden ver ya la movilidad principalmente de transporte privado como de transporte extraurbano. Es el que se da en el carril derecho de esta misma calzada Roosevelt a través del ingreso por la ruta interamericana a esta hora de la mañana. Bueno, algún reporte sobre distintos ingresos a la ciudad capital. La ruta del Pacífico desde el kilómetro 15 se presenta ya con una fuerte carga vehicular en dirección hacia la cuesta de Villalobos y tenemos que hablar también acerca del ingreso a través de la ruta del Atlántico. A mencionar que por el momento tampoco se ha reportado ningún obstáculo en estos puntos de ingreso a la ciudad capital, pero sí hay que contemplar la cantidad de guatemaltecos que ingresan hacia sus horarios normales de trabajo, centros de estudio y demás. Entonces, le repetía, kilómetro 15, ruta al Pacífico, ya se encuentra con una cola de vehículos hacia la parte de la cuesta de Villalobos. Luego el ingreso a través de la ruta del Atlántico desde el kilómetro 9 se reporta ya una movilidad vehicular bastante lenta debido a la carga vehicular, pero también en el ingreso a través de San Cristóbal. Y es que el bulevar principal de San Cristóbal ya encuentra un congestionamiento bastante fuerte. Según reportan algunos usuarios, les toma inclusive 1 hora para llegar hacia el ingreso hacia el puente de las Charcas para luego continuar ya sea del anillo periférico hacia el sector de zona 11. Así que por favor tómelo usted muy en cuenta. Le reitero nuevamente, no se reporta ningún obstáculo por el punto, es únicamente la información que hemos recabado a través de redes sociales y también de usuarios que escriben hacia nuestras propias cuentas de Viva la Noticia. Bueno, eso sería principalmente lo que sucede a esta hora de la mañana en los distintos sectores de ingreso a la ciudad capital. Parte central, tenemos que mencionar el sector de zona 1, tanto a través de la 10ª y 12 avenida en dirección hacia el sector de zona 5, principalmente la 12 avenida de la zona 1 en dirección a zona 5 se encuentra con una carga vehicular bastante fuerte a esta hora de la mañana. Ya el Boulevard Cayalá en dirección hacia el Boulevard principal de Vistahermosa también encuentra una fuerte carga vehicular. Recordemos que existe un carril reversible habilitado en sentido contrario en ese sector para orientar hacia todos los usuarios que se dirigen a ese mismo punto. El cruce también a través del Campo Marte, tenemos información de una cola de vehículos que se empieza a generar también en dirección hacia la avenida Reforma a través de esa vía. Y pues bueno, sería la principal información que tenemos para ustedes a esta hora de la mañana. Por supuesto que más adelante nos volveremos a conectar para brindarles a ustedes todo lo que sucede en las calles de nuestra ciudad capital. Por ahora vamos de vuelta a los estudios, compañeros. Por la información, 7 de la mañana y seguimos con algunos otros temas. Tenemos que seguir hablando de la realidad nacional y hablar, por ejemplo, de las diferencias que pueden existir dentro del Ejecutivo y la CICIG. Y que cada vez se hacen más evidentes porque justamente estas diferencias podrían, de acuerdo a los analistas, agudizarse de mantener estos roces que han tenido en los últimos meses y que arrancaron cuando el presidente de la República declaró no grato a Iván Velázquez. Se le preguntaba justamente al presidente de la República sobre el tema.
El presidente Morales de nuevo deja al descubierto su desagrado hacia la Comisión Anticorrupción CICIG y de manera escueta habló sobre la situación que atraviesa con Iván Velázquez y sus anteriores intenciones de expulsarlo del país. Nosotros hemos demostrado que somos gente que cumple la ley, gente que le da espacio a las instituciones para que la población, como buena observadora que es, se dé cuenta, a veces más lento de lo que uno quisiera, pero poco a poco se dé cuenta de cuál es la función de cada institución. Morales agregó que son respetuosos de la ley, aunque no comparten el fallo de la Corte de Constitucionalidad, y evadiendo respuestas, dijo que tiene cosas más importantes que hacer en el servicio al país. Una corte dio una orden, y esa orden se ha respetado. No significa que estemos de acuerdo. No significa ni siquiera que creamos que sea legal. Para serle honesto, yo no ando verificando la agenda de él. Yo tengo cosas realmente importantes que hacer para servir a mi país. Y por supuesto, nosotros somos gente que cumple la ley. La guerra marcada contra la CICIG podría continuar desgastando la figura presidencial. 6 meses después de declarar non grato a Iván Velázquez, la incertidumbre prevalece y en apariciones ante la prensa el jefe del Ejecutivo podría no desistir de sus intenciones, pese a las recomendaciones de la embajadora Nikki Haley. Bueno, y justamente hablando de la situación de corrupción, de impunidad, de los pocos avances que hay en Guatemala, se habla justamente de una posibilidad concreta de generar cambios y ayer se realizaba un encuentro donde varios empresarios participaban y distintos sectores de la sociedad. Diferentes sectores se reunían y con la presencia, como les mencionábamos, de varias figuras de la política y también empresarios, se llevó a cabo el tercer encuentro ciudadano que llevaba como tema central la lucha contra la corrupción. En él también reconocieron el trabajo de diversos profesionales y se tuvo la presencia de la fiscal general y una entrevista con el jefe de la CICIG, Iván Velázquez. Al tercer encuentro ciudadano acudieron empresarios, periodistas, ciudadanos y profesionales. La pregunta que buscaba resolver el foro fue ¿democracia o captura del Estado? El expositor central fue Dionisio Gutiérrez, en el que criticó la política existente en Guatemala. Además, enfatizó sobre la necesidad del cambio del sistema, pero el eje central fue la lucha contra la corrupción. En la medida en que se fueron tocando intereses en otros grupos y sectores de la sociedad, la lucha contra la corrupción ya no gustó tanto. Y se dividieron grupos, gremios, sectores e incluso familias. La pobreza, la corrupción, la justicia y el desarrollo desaparecieron como temas de las mesas del debate nacional. El gran debate en lo que ahora perdemos semanas y meses es si está usted a favor o en contra de la Convención Internacional contra la Impunidad. Además, se reconoció la labor de ciudadanos, entre ellos a exfuncionarios como Lucrecia Hernández Mac, Francisco Rivas y Juan Francisco Solórzano Fopa. También a periodistas como Dina Fernández, José Rubén Zamora, Haroldo Sánchez, Mario Antonio Sandoval, entre otros. La participación de la fiscal general Telma Aldana y una entrevista con el jefe de la CICIG, Iván Velázquez, fueron parte del foro. Bueno, ahí está el tema y durante este encuentro pasaron varias cosas. Se daban también declaraciones bastante fuertes hacia algunos rostros políticos del país. Bueno, al presidente de la República, efectivamente Dionisio Gutiérrez, el empresario, hacía un llamado puntual al presidente Jimmy Morales y también hablaba de la gestión actual. Señor presidente, deje de avergonzar a Guatemala. Deje usted de ser el representante de las fuerzas oscuras que no quieren que el país cambie. Sus actos contradicen sus palabras. Este fue parte del mensaje directo que envió el director de la Fundación Libertad y Desarrollo durante el foro Democracia o Captura del Estado. Además, hizo referencia al proceso penal por el que atraviesa José Manuel Morales Marroquín, hijo del presidente. Si el pueblo y la historia le juzgan hoy, usted sabe cuál será el veredicto. Está a tiempo todavía de rectificar y honrar su posición de dignatario de la nación. Está usted a tiempo de ser un presidente que supo ver los signos de los tiempos. Señor presidente, tengo hijos y no puedo siquiera imaginar estar en su situación de padre. Comprendo el dolor que el problema de su hijo le puede causar. Usted debe procurar lo mejor para su hijo, pero sin olvidar la responsabilidad que tiene con su país y con la historia. Sin olvidar que su primera obligación es responder con honor
y honradez a la nación que le hizo presidente. Gutiérrez también hizo énfasis en la necesidad de cambiar el sistema político, en el que existan ciudadanos que generen un frente común para salvar la democracia del país. Algunos son golpes de fortuna, como el actual, y lo común es que sean torpes e ignorantes, como el actual. El presidente en diferentes ocasiones ha buscado expulsar al jefe de la CICIG, Iván Velázquez, lo que ha sido considerado como una resistencia a la lucha contra la corrupción, debido al trabajo que ha realizado el comisionado. Bueno, parte de estas declaraciones, y así lo decía, ¿verdad? Torpe es ignorante, así definía Dionisio Gutiérrez al gobierno actual. Así lo escuchábamos de sus propias palabras. Pero bueno, damos vuelta de página. Hablamos también de lo que sucedía porque la fiscal Thelma Aldana aprovechó el momento del evento para poder aclarar los rumores sobre su posible candidatura por parte del partido Creo. Según Aldana, no le han realizado hasta el momento alguna propuesta política electoral y señaló además que tampoco estaría formando un partido político. Al finalizar el foro Democracia o Captura del Estado, la fiscal general y jefa del Ministerio Público habló sobre el partido Libertad Democrática Renovada, Creo, para aclarar lo siguiente. Habían rumores de que el partido político Creo se había acercado a hacerme alguna propuesta. Manifesté que no es cierto y que si eventualmente Creo me hiciera alguna propuesta de participación política, no la aceptaría. En diferentes ocasiones se le ha cuestionado a Aldana si buscará la presidencia al finalizar su periodo en el cargo como fiscal general. Hasta el momento la respuesta ha sido negativa. También indicó que no hay propuestas de conformar un partido político. No he recibido ninguna invitación de ningún partido político y no pienso formar ningún partido político. Bueno, así respondía esta interrogante justamente porque después de todas estas declaraciones y todas estas cosas empieza el juego de las respuestas sobre quienes de una u otra manera fueron aludidos después de esta presentación. Bueno, y hablando de respuestas, tenemos que enfocarnos en lo que decía el Ejecutivo luego de las declaraciones del empresario. Obviamente generó mucho impacto, habían muchas personas en este hotel, bueno, la mayoría de las instituciones que luchan contra la corrupción en el país estaban allí representadas y sobre estas declaraciones del empresario Dionisio Gutiérrez, quien catalogó de torpe e ignorante justamente a la administración del presidente Morales, el portavoz del Ejecutivo respondió también al tema. ¿Cuál puede ser la postura a un evento al cual no ha sido invitado el presidente de la República? Un evento pues de carácter privado, con miras a las próximas elecciones del año 2020, pues donde el pueblo de Guatemala pues puede evaluar la trayectoria de un empresario en los últimos 8 años de gobierno, en los últimos 8 gobiernos realmente, así que no podemos emitir más postura que esa. El presidente Jimmy Morales fue electo por todos los guatemaltecos, seguramente no contó con el favor del voto ni el apoyo del señor Gutiérrez para ser electo, pero responde realmente al pueblo de Guatemala. Bueno, habrá que escuchar qué dice el presidente de la República, pues siempre es el vocero el que habla, ¿verdad? Como si fuera... Pero de repente vamos a escuchar seguramente en algún momento, sí, en alguno de los actos seguramente sí. El presidente hará referencia a este tema para escucharlo de su propia voz, ¿verdad? Vamos a dar, una vuelta de página. Hoy es un día, hemos hablado recién de lo que ha ocurrido hace un año con la tragedia del Hogar Virgen de la Asunción, pero ahora recordar también este día que se está conmemorando. Hablamos del Día Internacional de la Mujer y tenemos el siguiente reportaje. This is not our first struggle, and it's not our first victory. Women have been fighting for social change, for democracy, for equality, for decades and decades. We come together in fields and factories, in village markets and supermarkets, in living rooms and boardrooms. We share a common future. And we are here to find common ground so that we may help bring new dignity and respect to women and girls all over the world. We are here this evening to celebrate the women on whose shoulders we stand. It really is a revolution. The women are not waiting for permission to do their work. يجب أن نقف مع الشعوب المضطهدة. And to be a voice for the women that don't have a voice. Women have to be at the center. And an arc of history. The time is now. No one can stop us. We will speak up for our rights and we will bring change
through our voice. Our words can change the whole world because we are all together. The time for rhetoric is over. The time for pretending we don't know what is going on is over. And the time is now for equal rights for women, equal pay for women, and respect for women. Tantísimas mujeres, digo, independientemente de las que son públicas, de las que son mediáticas por cosas importantes que han realizado, en realidad hay tantas heroínas por todo el mundo, ¿verdad? ¿Sí? Aquí mismo en Guatemala, en cada comunidad, en cada rincón que trabajan, que se esfuerzan. Bueno, la mujer que es cabeza de familia, obviamente, que tiene que luchar y salir todos los días a las calles para llevar el alimento, nada más ni nada menos a su casa por ser cabeza de familia, y es una historia que se repite en muchísimos lugares de nuestro país. Hoy nuestra labor entonces es analizarlas, reconocerlas y sobre todo aprender del gran ejemplo que nos están dejando estas mujeres todos los días. Vamos a hacer una pausa, pero en instantes continuamos. Hay más noticias, recorremos los departamentos. Viene el tránsito también, que es importante conocer, y algunos otros temas. Quédese con nosotros, ya volvemos. Hay más noticias. Cuando volvamos, Marcha de Niñas recorrió 41 kilómetros para pedir justicia por aquellas que murieron en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción a un año de la tragedia. Y en el plano internacional, con el fin de combatir la violencia, el ejército brasileño volvió a intervenir una favela de Río de Janeiro. Le contamos todos los detalles. En el video que le presentamos, que ha quedado allí justamente un escalofriante accidente de moto que por poco termina en tragedia. Sabes perfectamente bien lo que quiero de ti, y me miras y sonríes inocente y no sabes qué decir.